Yo creo que hay que reivindicar esa innovación, por ejemplo, de lo sencillo, ¿no? Frente a la producción muy... No sirve de nada el talento si no tiene un suelo donde germinar. Pues nada, vamos a hablar de innovación y una de las cuestiones que creo que tenemos que empezar por definir qué es innovación, que sería el momento, ¿no? Vamos, la situación, yo creo, en la que nos encontramos ahora mismo, que parece que la innovación nos rodea alrededor de nosotros. Estamos siempre hablando de innovación, pero nunca lo definimos. Yo, por mi parte, creo que la definición de innovación es que es algo que lleva mucho tiempo presente con nosotros y parece que ha despertado en los últimos tiempos. No sé si tú opinas lo mismo. Bueno, estamos acostumbrados a asociar innovación con innovación tecnológica, sobre todo, y no con innovación ideológica, que yo creo que es de lo que se trataría. De hecho, la tecnología en los últimos tiempos se está ocupando un lugar demasiado predominante y se ha convertido en una especie de nueva religión, y es un nuevo soma también, porque nos distrae de lo fundamental. Totalmente de acuerdo, porque además esa vinculación entre innovación y tecnología yo creo que es lo que nos lleva a que pensemos que cualquier nueva aplicación que sale o cualquier nuevo dispositivo tengamos que adquirirlo o tengamos que entrar en ello, una red social nueva, tenemos que estar todos ahí, y sin embargo eso nos confunde quizás de lo que era el origen de la innovación. Yo creo que en el fondo todos somos innovadores, o sea, todos cada día cambiamos de alguna manera de ideas, de rol, de comportamiento, innovamos. El ser humano es innovador en sí mismo, pero claro, si le quitamos ese apartado de tecnología, parece que hoy en día no innovas nada. Si cambias, por ejemplo, pues tu pensamiento después de haber leído una obra de literatura o escuchar una canción, por ejemplo, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, hemos estado durante muchas décadas viviendo en esta idea del crecimiento desmesurado, en lo que parecía que tu vida mejorara quería decir que cada vez ibas a tener un coche mejor, más moderno, con más innovaciones, o un teléfono mejor, o lo que fuera, una televisión más grande. Y sin embargo creo que ahora mismo para mí la innovación pasa necesariamente por la idea de crecimiento. Ya no es el crecimiento es destructivo, creo que hay que decrecer para sostener, para crear un futuro sostenible. Posiblemente una de las cuestiones que está en juego hoy en día, lo estamos viendo, ¿no? Con la crisis energética, con todas las iniciativas, es esa dirección de que esto no es sostenible, pero sin embargo llama la atención que no se identifica bien las causas muchas veces de que esto no sea sostenible. Yo pienso mucho claro, yo tengo mucho contacto con los alumnos, ¿no? Y antes de la pandemia, sobre todo, hablábamos mucho en la asignatura de Introducción a la Política Internacional sobre cómo frente a nuestros padres o nuestros abuelos, ellos han viajado muchísimo, ¿no? O sea, desde muy pequeños se han acostumbrado a vuelos, no tanto baratos, porque esto creo que ya es una cuestión que ya ha quedado como marketing, pero vuelos accesibles, conocen idiomas, se mueven por el mundo. Y eso es uno de los elementos también importantes de por qué este mundo no es sostenible. Aunque solo un 30 o 40% de la población mundial se desplace, ¿no? A nivel de turismo muy frecuentemente, es un elemento clave, por ejemplo, en cuestiones como el cambio climático o este tipo de situaciones a las que tenemos que hacer frente. Y en cambio no somos conscientes de esto, ¿no? de que a lo mejor un mundo en decrecimiento también sería un mundo igual de globalizado que ahora, pero nuevamente con esa parte tecnológica de conexión más que la parte humana. Yo creo que también es un riesgo, ¿no? No es lo mismo ver por Google Maps una ciudad, ¿no? Que verla in situ. Sí, de hecho el concepto de viajero se ha sustituido por el de turista. Ajá. Es verdad que si antiguamente las clases medias altas americanas se mandaban a sus vástagos a pasar un año en Europa y adquirir cultura y una visión del mundo. Es verdad que ahora hacemos esto de manera convulsiva casi desde el principio y pasando tan rápido por los sitios que en realidad no consigues empaparte de ninguna cultura, ¿no? Y este mundo globalizado hace que cada vez se parezcan más las ciudades, con lo cual viajar tiene cada vez menos sentido. Sí, para mí esta es la idea de consumo desmesurado, ¿no? Y el turismo una vez más se plantea desde un punto de vista consumista más que cultural. Y bueno, todo esto es
La cuestión es cómo se puede, lo innovador sería realmente que los poderes económicos pasaran a segundo plano y que los poderes humanistas, culturales, pasaron, y espirituales incluso, pues pasarán a un primer plano. Precisamente, bueno, sabes que estos diálogos hablan de innovación crítica, ¿no? Y yo creo que ese es el elemento que falta en la innovación actual, porque la innovación por la innovación no tiene valor en sí mismo, sino lo que aporta. Tenemos que observar simplemente, por poner un ejemplo muy de cómic, ahora que está Marvel muy de moda, ¿no? en el cine, no sé, en la película de los Vengadores, donde Thanos quiere acabar con la mitad de la población mundial, ¿no? Es una innovación en el fondo, sería un decrecimiento. Creo que tienes hijos. No tengo hijos, ¿no? ¿No tienes hijos? No, soy yo el aficionado. ¿Eres tú el aficionado? Es que yo fui a ver esta película con mi hijo adolescente y me sé, ay, mira qué original, ¿no? Ahora resulta que este malvado ya no es tan malvado en realidad, porque su idea en realidad es la sostenibilidad, pero aplicada a lo bestia, ¿no? A lo salvaje, pero realmente sus motivaciones son éticamente intachables, ya no es un malvado de la vieja escuela, ¿no? No es el malo malísimo, ¿no? No quieren acabar con el mundo, quieren acabar con la raza humana para que el mundo sobreviva, fíjate. Claro, eso sí es una innovación, pero claro, si lo pasas por el tamiz crítico, ¿no? Sería quién desaparece, ¿no? de esa ecuación. Por eso creo que falta mucho diálogo, que demos un paso al frente, quizás pues historiadores, filósofos, sociólogos, politólogos, es decir, las ciencias sociales, los humanistas, y que reivindiquemos nuestro digamos, papel en esa innovación, y los músicos también. ¿Tú qué opinas, por ejemplo, porque la innovación está muy vinculada también a la música ha estado en desarrollo, la propia tecnología musical asociada también a la grabación? ¿Tú qué opinas sobre en todo el esto? mundo de la música? Pero vamos, desde que se empezaron a grabar los primeros singles y ya lo primero que se hizo fue comprarle a alguien una composición, digamos, entra en esta habitación, graba una canción y te voy a dar $30. Y bueno, pues quien fuera que lo hizo primero, lo hizo tan contento sin saber que de esa grabación se iban a hacer no sé cuántos singles y se iba a vender por un valor muy superior, o sea que se le había pagado muy injustamente. Este esquema ha seguido repitiéndose incansablemente, es decir, la tecnología siempre va por delante de los derechos de los músicos, con lo cual para cuando se consigue un royalty digno y un control de los derechos de autor con los vinilos, ya se están haciendo CDs y otra vez la industria se ha puesto por delante de la legislación y otra vez estamos perdiendo a los creadores. Y eso va ocurriendo otra vez, y otra vez ha pasado con el streaming y otra vez volverá a pasar con lo siguiente. Es decir, que siempre hay una carrera incansable en la que la legislación va por lo menos 10 años por detrás de los avances tecnológicos. Totalmente. Hay una cuestión que me parece muy interesante, que hablabas ahora del streaming. Aunque hablaba antes de cómics, mi vocación, digamos, es de coleccionismo musical, y noto que se ha perdido, primero, una innovación como el streaming, lógicamente permite que llegues a mucho más público, puede ser, pero sin embargo se ha perdido que el artista tenga cierto control sobre su obra, que creo que es muy importante, porque realmente que el artista tenga cierto control sobre su obra, en el sentido de que yo creo que es importante retribuir correctamente a los artistas. No podemos siempre fiarnos a que pueda estar de gira o que es un poco el nuevo modelo. Me preocupa, por ejemplo, las plataformas de streaming, muy poca gente sabe los pocos réditos que dan al artista, por ejemplo. Es algo que te puede dar... Y no es porque no paguen. Sí. Que sí que pagan, lo que pasa es que los intermediarios, que son los sellos discográficos, mantienen contratos con los artistas que bajo condiciones en las que no, digamos que la persona que escucha música en Spotify está pagando una cantidad, Spotify le paga a todo un emporio discográfico una cantidad y luego un pequeño porcentaje por cada tema, pero realmente lo gordo es ese derecho de peaje general, ¿no? Y de ahí, como no tiene nombre, pues entonces no se reparte justamente. Ese es el problema en concreto que hay ahora mismo. Por otro lado, es cierto que ha habido innovaciones tecnológicas, desde poder enchufar una guitarra a un amplificador hasta ahora poder hacerte un disco en un teléfono, como me lo estaba haciendo yo antes de que me lo robaran. Sí. Pues es verdad que todas estas facilidades pueden jugar a favor de la creatividad. También es verdad que pueden robotizar las cosas, porque si todo el mundo utiliza el mismo sistema, todo se parece, y porque también estos sistemas empequeñecen la calidad, pero sin embargo, bueno, democratizan mucho el acceso a
a esto, a sistemas de grabación o, bueno, para poder plasmar tus ideas, ¿no? Sin embargo, ese concepto de democratización, que es interesante, ¿no? Porque se ha defendido mucho, pues, por ejemplo, en los críticos con los derechos de autor son muy también, usan mucho, ¿no? Son muy proclives a usar ese concepto de se democratiza la música, a mayor acceso, hay gente que no podría consumir porque el vinilo, por ejemplo, es un soporte caro de producir, etcétera, pero no hay cierto también ahí... No, había un desplazamiento totalmente, claro. Porque la cuestión es que el dinero que antes la gente se gastaba en comprarse un equipo de hi-fi y tener su colección de discos, exactamente la misma cantidad de dinero se lo gastan en un teléfono que vale 1.500 euros, en unos auriculares y luego, por supuesto, en pagar cada mes todas las suscripciones, ¿no? O sea que yo creo que la gente más o menos siempre invierte el mismo dinero, lo que pasa es que el continente, digamos, le ha ganado de momento la batalla al contenido. O sea, que se ha centrado todo en el continente, que si no tuviera dentro todos estos contenidos no valdría absolutamente nada. Efectivamente, es una cáscara vacía. Claro, ¿sí? Un smartphone sin música, por ejemplo, en esas aplicaciones no serviría para nada. Pero sin embargo, es muy difícil hacer entender a la gente el valor que tiene lo que no es tangible hoy en día. Pero es que no es a la gente, porque me parece muy perverso desplazar la culpabilidad al público. Tienes toda la razón en eso. La responsabilidad es de las grandes empresas que saben perfectamente lo que hacen. Y también las grandes empresas contaminantes desplazan la culpa hacia los pequeños usuarios de un coche que te han vendido que es diésel en vez de cuando ellos sabían mucho antes que nadie que el diésel era contaminante. Es decir, a quien hay que exigirle responsabilidad y a quien deben sufrir algún tipo de censura, de examen, desde luego de exigir respuestas y responsabilidades es a las grandes empresas. No, totalmente de acuerdo, y es verdad porque llevamos todos como una carga encima, una mochila, ¿no?, de culpabilidad, porque los medios de comunicación, etcétera, siempre, bueno, al final es el consumidor, es el culpable, cuando no hay, ¿no?, mucho margen de poder hacer ese boicot, muchas veces, no quería ahora utilizar la palabra quizás, pero por lo menos un cierto control, ejercer un cierto control sobre esas grandes compañías. Pero sin embargo, por ejemplo, en el ámbito de la música, aquellos músicos que han apostado por autoproducirse, sellos pequeños, etcétera, acaban encontrándose con muchos problemas también de entrada en el mercado, ¿no? Incluso con las nuevas tecnologías, estas democratizadoras, el problema que yo observo es que se ha como consumido el artista que se podía mantener siendo artista, es decir, a tiempo completo, y bueno, sí, de alguna manera que... Sobre todo nos hace a todos muy dependientes del directo. Claro. Y el problema además de esto es que si solamente puedes, antes digamos que el disco era independiente, ¿no? Solo con lo que vendías podías grabar un nuevo disco. Ahora mismo solo el disco supone pérdidas y se paga con lo que ganas tocando en directo. Si por lo que sea no puedes tocar en directo, por ejemplo, porque eres madre de hijos pequeños, entonces es un motivo más para expulsar a las mujeres de la música y es una cuestión a examinar, ¿sabes? El directo no debe ser la única fuente de ingresos, porque, o sea, más que nada porque al final pierde todo el mundo, ¿sabes? Si tú te pones a pensar por qué hubo en España una generación del 27, pues porque hubo un abono para que todas esas semillas crecieran. ¿Por qué no ha vuelto a suceder algo así? Pues porque no ha habido un terreno abonado de esta manera, ¿no? Igual que cuando se hablan estos términos tan nostálgicos de la movida, ¿por qué sucedió la movida? Pues porque hubo un momento de apertura, hubo un alcalde a favor, hubo salas, hubo un momento irrepetible en ese sentido. Es decir, no sirve de nada el talento si no tiene un suelo donde germinar. Me parece además interesantísimo esa idea, ¿no?, de que haya que abonar el talento, y sin embargo, frente a lo que se pensaba, ¿no?, ese grito punk, ¿no?, de do it yourself, hoy en día cada vez es más cierto porque todo el mundo piensa, ¿no?, que tiene posibilidad de ser un artista grabando pues en su propia casa, en una habitación, y sin embargo, curiosamente, cada vez los fenómenos musicales son más parecidos, ¿no? A mí me da la sensación de que se ha segmentado tanto el circuito que incluso el directo puede no ser suficiente ya para vivir, porque hay tantas personas, ¿no?, compitiendo en ese mismo circuito pequeño, que es una complicación adicional, ¿no? Sí, sí, es verdad, efectivamente. No hay escenarios ni no hay salas o festivales suficientes para
la gente que hay, y también está copado por un cierto establishment un poco conservador que es muy difícil de penetrar para la gente que viene con ideas distintas. Yo sí que pienso que hay muchas ideas distintas, otra cosa es que tengan canales para salir. Ahí es algo muy interesante cómo funciona la cuestión de la imitación, ¿sabes? Lo que parece que lo que ya ha tenido éxito pues plantea un modelo a imitar y muchas veces eso se imita hasta que ya deja de tener sentido, pero luego siempre ocurre que salen figuras haciendo algo totalmente anticomercial, por decir de alguna manera, y sin embargo eso consigue llegar a la gente. Afortunadamente la música es un fenómeno tan espontáneo, tan directo, porque en el cine es más difícil a lo mejor convencer a alguien que ponga una cantidad de dinero bastante respetable para hacer una película que en principio no es, no va a resultar comercial, ¿sabes? No va a gustar a mucha gente. Sin embargo en la música es algo relativamente inmediato, o sea, tú siempre te puedes poner delante de la gente y tocar una canción. Y si eso funciona, el boca a boca siempre va a funcionar. En ese sentido, pase lo que pase con el mundo, o sea, el mundo puede estar destruido. De hecho, muchas veces los fenómenos musicales más interesantes nos han ocurrido en momentos de crisis absoluta. Totalmente de acuerdo. Yo utilizo las canciones en mis clases justamente para ilustrar esto, ¿no? Que hay determinadas ideas, determinados mensajes que se van filtrando en las canciones porque hay un contexto social, un contexto político, económico detrás, ¿no? O sea, yo creo que hay muchísima relación y muchísima convergencia entre lo que está uno viviendo como ciudadano y lo que uno plantea como artista, ¿no? Yo creo que es ¿Y tienes tus canciones definidas para cada periodo? Sí, por ejemplo, pues estoy pensando, ¿no? En la guerra de Vietnam hubo un repunte, ¿no? De canciones de corte pacifista, por ejemplo, pero sin embargo esa destrucción vinculada al punk, o bueno, de un fenómeno casi anárquico, ¿no? Está vinculado también a lo que está sucediendo en ese Reino Unido de la desregularización, o lo que vemos o observamos en España con la crisis del 2008 y todo el movimiento vinculado luego al 15M, estaba completamente enraizado también en canciones pues, donde realmente incluso grupos pop, estoy pensando en que no tenían un mensaje político definido, en La habitación roja, por ejemplo, o en Niños mutantes, hablaban de los bancos, hablaban de la situación, ¿no? Realmente de la situación de precariedad que vivían la juventud en ese momento, o de la falta de representatividad. Y a mí eso creo que de alguna manera me sirve para conectar con ese relato histórico, ¿no? Sí, y fíjate que para mí incluso, sí, aunque no se trate el tema en la canción, sí, siempre te da una pista. Todo el fenómeno trapero, hip hopero, sí, de esta representación de la riqueza, sí, del oro, sí, del cochazo, del reloj, del no sé cuántos, en realidad es una invocación a lo que no se tiene. Esa música es música de crisis. Cierto. Es música de crisis de masculinidad y música de crisis económica. Es decir, uno presume, fantasea con lo que no tiene de ninguna manera. Es muy interesante porque antes hablabas de los problemas de las artistas, ¿no? Para poder compaginar, por ejemplo, maternidad y actuación en directo. Ahora hablas de esas nuevas masculinidades, ¿no? Vinculadas al trap. Una innovación crítica también de la música pasaría justamente por analizarlo desde los rasgos de género, de masculinidades, ¿no? Eso es algo, por ejemplo, que a mí me parece que en tu obra aparece una preocupación, sobre todo en los últimos discos, por trasladarlo, sí, ¿no? Ha estado siempre. Ya en Alex y Cristina había una canción antimatrimonio, en Cristina y los subterráneos había muchas canciones que hablaban de independencia y de amistad femenina, o sea que no, en un disco entero a lo mejor había una o dos canciones que hablaban de amor realmente. En mi música sí, y eso que yo considero que tanto el amor como el desamor, sobre todo el desamor, es uno de mis temas favoritos porque líricamente es interesante y muy bello para hablar de él, ¿no? Se ajusta muy bien al tipo de música que me interesa. Pero sí, ha estado siempre, tratado desde formas distintas. De hecho, a mí cuando la gente me habla de necesitar himnos o canciones más obvias, siempre pienso que están, que están minusvalorando la inteligencia de la gente, porque creo que el mensaje, en realidad, de una mujer tocando una guitarra eléctrica aullando por desamor en el centro de un escenario es mucho más potente que un himno, obviamente, un himno facilón feminista, ¿sabes? Creo que nunca hay que minusvalorar la inteligencia de la gente, captan todos los detalles y los mensajes no tienen que ser directos, creo que de la otra manera son mucho más penetrantes. Me parece muy interesante porque yo creo que, por ejemplo, Dile Papá tenía una carga, ¿no? Una connotación muy fuerte
que mucho más allá de la obviedad, ¿no?, del mensaje. Efectivamente, no hace falta pensar que la gente no pueda interpretar esas canciones. Yo recuerdo que creo que fue en Debut, tú comentabas algo así como que una canción no puede cambiar el mundo, pero ya es suficiente, ¿no?, tiene suficiente importancia porque puede cambiar la vida de la persona, puede hacerle innovar, ¿no? Puede acompañar. Puede acompañar, sí, eso es lo que pienso, que muchas veces no necesitas darles un himno, o no sé cómo decirle, un pastiche, ¿sabes? Que lo que necesitas es expresar una emoción que en ese momento no tiene palabras. Y eso se consigue no solamente con frases obvias, entendibles, sino es una construcción a base de sonido, de intención, de cómo se interpreta. Es algo mucho más complicado que lo que dice la frase del estribillo, ¿no? Totalmente, porque además, pensando ese concepto, ¿no?, de la complejidad de las canciones que pueden parecer simples, yo creo que hay que reivindicar esa innovación, por ejemplo, de lo sencillo, ¿no?, frente a la producción muy... Bueno, además es una cuestión que es muy típica en la música. Cuando se empezaron a poder doblar pistas, por ejemplo, se llegó a un extremo donde era casi, ¿no?, ese muro de sonido, por ejemplo, de Phil Spector, ¿no? Muy interesante, pero era agobiante también en el fondo, ¿no? Y luego te encuentras también que puede ser una innovación, una persona únicamente con una guitarra acústica o con otro tipo de Bueno, todo eso tiene mucho que ver precisamente con la situación tecnológica de cada era. Supongo que Phil Spector respondía a ese momento de wow, vamos a grabar en multipistas y vamos a crear esto, y los equipos de sonido, además analógicos, transmitían esa densidad de sonido. Ahora mismo no puedes hacer eso, o sea, ese tipo de sonido en una reproducción MP3 con poca definición a través de unos auriculares pequeñitos dentro del metro no llega. Entonces, ¿qué tipo de música se está haciendo? Pues instintivamente una cosa se ajusta a la otra, ¿no? Entonces, pues la música de Billie Eilish, por ejemplo, o de Rosalía, que puede ser un tecladito, una voz muy seca con poco efecto y un ritmo muy básico, ¿sabes? Y si metes un bajo, pues metes un subgrave, ¿no? Pero quiero decir que es una especie de esquematización del sonido, pero reducido a lo mínimo. O sea que ahí hay una adaptación también según lo que está ocurriendo y los medios que tienes, pues según esto se componen. O sea, si a mí me dan una orquesta sinfónica, pues haré algo que pueda sonar en una orquesta sinfónica, pero si tengo que hacerlo con un ukelele, pues lo haré con un ukelele. Claro, es decir, que al momento de hacer la canción ya te planteas cómo se va a interpretar, ¿no? Claro, que de alguna manera, como si fuera una cuestión circular, hemos vuelto al final a que la innovación está presente constantemente en la música. Por ejemplo, en tu trayectoria, estoy pensando con las colaboraciones con gente como Sonic Youth, ¿no?, que es innovadores al máximo, pero sin embargo no estamos hablando siempre de cuestiones tecnológicas o de cuestiones... Ya, por ejemplo, de innovación en la educación, que sería otra media hora de hablar. Sí, totalmente. ¿Qué me cuentas de esto, sabes? Sí. Pues mira, lo que te cuento es que hemos tenido ahora con la pandemia, ¿no?, un avance tremendo de la tecnología en las aulas, que a mí me parece que tenemos que ralentizar el ritmo. O sea, ha entrado con muchísima fuerza pues también cuestiones como el propio streaming para las clases, plataformas virtuales que se estaban utilizando muy poco, que de repente pues se convirtieron en la única manera de comunicarse con tus alumnos, etcétera. Y me da la sensación de que falta justamente volver a repensar nuevamente críticamente que una educación con una pizarra, con una tiza, con unos elementos que de alguna manera enganchen, ¿no?, a los alumnos, puede ser mucho más necesario que un vídeo con mucha interacción o que tener un ordenador personal delante para ellos. Yo creo que ese es un elemento, el de la educación, que también exigiría un debate muy largo, pero que tenemos que ser muy cautos para que no nos pase algo parecido, como decía antes, al ámbito de la música, donde a lo mejor también los profesores entremos en crisis, ¿no?, y solo cobremos por las clases que demos, porque parece que el resto de formación, porque un músico al final está formándose también y está en el proceso creativo, no acompaña. Es decir, que tú simplemente te subes al escenario y 2 horas que te pago, el resto de tu vida no tiene nada que ver con todas esas 2 horas que has dado clase o que has actuado. Yo creo que sería una buena metáfora, ¿no?, de la situación en la que nos encontramos. Sí, cierto. Yo creo que conociendo la experiencia de mis 2 hijos, creo que sería fundamental estimular la relación mucho más directa entre profesor y alumno, es decir, que cada profesor sepa el nombre, la trayectoria y la situación de cada alumno, y creo que en ese sentido
bueno, la cuestión del ratio por clase es fundamental y creo que esa debería ser la primera batalla. Sí. Esa ha sido una innovación y otra el contacto. Yo he notado que los estudiantes, después de estos tiempos de pandemia, ahora ya estamos en clase presencial en la Universidad Autónoma de Madrid plena, pero con mascarilla, lógicamente, pero necesitan ese contacto con el profesor y les ayuda a no perderse como han estado un tanto perdidos, aunque tuvieran todos los recursos a su disposición. Yo creo que esa puede ser el gran aprendizaje de una pandemia como esta, que es que esa innovación tecnológica nos ha servido para salir adelante. Sin embargo, a lo mejor hay que volver al decrecimiento que hablábamos antes y que hay una educación más cercana, más de acompañamiento. Al final el verbo educar viene de conducir, acompañar, ¿no? Yo creo que es un buen elemento para finalizar el diálogo.